Esto lo quería hacer hace mucho y de veras se van a impresionar. De todos los pintores que voy a hablar, al final pongo la lista para que luego hagan la captura y los busquen. Porque voy a dedicarle muy poco tiempo a cada cuadro porque si no, no les da tiempo. Galería Nocturna. Siempre me llamó la atención que en literatura, por ejemplo, los grandes escritores ya de mediados del siglo XX no tuvieran ascensores, elevadores, no tuvieran computadoras, no tuvieran un montón de cosas, como que querían seguir escribiendo como en el siglo XIX, ¿no? Por eso tenía tanto éxito, yo creo, Gabriel García Márquez, ¿no? Porque vivía en una época, pues, lo que escribía, lo escribía en una época donde no hay un avance tecnológico. Y siempre tuve la idea de que la pintura, sin embargo, sí abordaba la ciencia, y me acordaba yo mucho del científico aquel que pintó Diego Rivera, ¿no? Pero el otro día me puse a ver qué había de pintura de la Revolución Industrial. Lo que uno suele ver son grabados donde se ven las fábricas atrás de Londres y se ve el humo. Y entonces el humo y las fábricas resumen la Revolución Industrial. Pero la Revolución Industrial es gente, desde el empresario hasta el obrero más explotado. La Revolución Industrial es gente. Y me meto a estudiar, a leer qué hay de pintura de la Revolución Industrial, y he quedado tan fascinado como espero que queden ustedes. Empiezo con una mina de plomo en Selbeck de Christian Ludwig Bockelmann, 1888. Ustedes se dan cuenta que esos trabajadores en esa mina de plomo se están envenenando lentamente con el plomo. Sin embargo, la sensación de cómo es el lugar donde se está beneficiando o rescatando el mineral de plomo es pura revolución industrial. Y el carrito oxidado de hasta el frente me gusta más que ninguna otra cosa. Esto es bellísimo. Joan Planella y Rodríguez, catalán, me imagino, La pequeña tejedora. 1. Trabajo infantil en la Revolución Industrial, que son los horrores de la Revolución Industrial, aunque ya era el horror del trabajo en el campo de los niños, tampoco nos hagamos tontos. El color del cuadro, que me habla de una iluminación artificial bastante pobre y primitiva, rojiza, lo que es una temperatura de color baja, y la niña trabajando en la máquina. Me parece enormemente enternecedor. De Charles Frederick Ulrich, y hay varias cosas de él, La imprenta del pueblo. Esto es en Haarlem, en Países Bajos. La imprenta que fue, cuando alguna vez hablamos de la imprenta aquí en el canal, es probablemente el invento más importante de los últimos muchísimos años, porque hizo posible todo lo demás al difundir la información. De Charles Frederick Ulrich también, los sopladores de vidrio. Los sopladores de vidrio aparecen en varios casos. Tienen ustedes ahí la tubería del gas que se usaba para calentar el vidrio. Estos eran sopladores de vidrio a pequeñísima escala. Hay gente que hace el soplado de vidrio a enorme escala. Esta es una pequeñísima escala. Pueden ver ustedes, por ejemplo, el que tiene a su derecha, el que está al frente de camisa azul. Lo que tiene al parecer son canicas. Este es Ernest Josephson y son herreros españoles. Sí, amiguitos, en aquellos lugares nórdicos había emigrantes españoles, porque la inmigración no la inventaron ni los latinoamericanos hace 20 años, ni los africanos, ni los musulmanes. Ha existido de toda la vida.
Y estos tres tíos son deliciosos, especialmente el de adelante, que tiene una cara dura, como más de uno que yo conozco. John Singer Sargent, las trabajadoras de vidrio venecianas. Eso es fibra de vidrio lo que están viendo, y se estiraba para luego utilizarlo. Me gusta que no idealice y respete el hecho de que la iluminación era una basura para esta pobre gente. Este me llama mucho la atención. Thomas Pollock Anschutz. Thomas Pollock, que es un pintor Pollock mucho mejor que el Pollock al que nos tienen acostumbrados, y es el mediodía de los trabajadores del hierro. Parece que están haciendo ejercicio, pero no. Se están lavando del polvo de hierro y del polvo de carbón que hay en las acerías al mediodía, en su momento de descanso. No están haciendo ni ejercicio ni demostrando que son muy fuertes. Jean Bouland, un patrón o la lección del aprendiz. Está el aprendiz viendo en una iluminación también típica de estos talleres cómo trabaja el maestro para luego imitarlo. Edouard José Dantin, iba a ponerle nombre a todos, ya no me dio tiempo. Edouard Joseph Dantin, invernadero en construcción. El tipo de aquí me cae muy bien, el tipo de enfrente me cae muy bien, debe ser el capataz. Es el que tiene la cuchara de albañil, pero que se ve un tipo orgulloso, eso siempre es bonito, ¿no? Alessandro Milesi. Estamos recorriendo toda Europa, hay gente de toda Europa pintando una época maravillosa con pinturas que ustedes nunca han visto, porque parece que el mundo se acaba en el Renacimiento, ¿no? Y luego vamos, te aguantamos el impresionismo, pero no o por lo menos no nos lo dan a conocer. Yo creo que es un error. Estas son las hilanderas, pero hilanderas industrializadas. Él vivió de 1856 a 1945, una larga vida. No se conoce la fecha, pero debe ser de principios, cuando mucho, principios del siglo XX. Veda Stierschanz, sopladores de vidrio, pero ahora sí con vidrio, con piezas de vidrio de mucho mayor tamaño. Se sigue trabajando así el vidrio. Esto, si lo ven ustedes alguna vez, si tienen oportunidad de ir a un lugar donde se sople vidrio, es una experiencia maravillosa. Es admirable el trabajo de esta gente. Maximilian Luz, una fundición al momento de hacer un colado. Y lo que tienes es a los obreros, desde los que están trabajando intensamente en lo que se está haciendo en ese momento, hasta los que están descansando, porque en las acerías, ay madre mía, qué calor hace. Más también de Maximilian Luz, estos son los pilotadores. Cuando no había piloteadoras como las que vemos ahora trabajando en las construcciones, se usaba este sistema. Estos trabajadores, cuadrilla de muchos trabajadores, levantaban un peso, al fondo está el pilote, levantaban el peso, lo dejaban caer, y esto, como un martillo pilotador exactamente, iba clavando el pilote para hacer una cimentación para una construcción cualquiera. Y esto ahora lo hacen máquinas, pero antes se hacía con la fuerza de 1, 2, 3, 4, 5, 6, al menos 8 o 10 hombres que son los piloteadores de Maximilian Luz. Dom, no sé cómo se produce esto, Skuteczki, en la herrería. Aquí yo lo que destaco es el juego de colores, ¿no? Tienes la luz de la forja que compite con la oscuridad, salvo en el trozo de luz de sol que se mete a la izquierda y que se ve claramente que es luz de sol, porque es mucho menos rojiza que la luz de la forja, ¿no? Jean Bouland, el hojalatero. Y este es un producto de la Revolución Industrial que duró poco. Era el que reparaba las teteras y las cafeteras, las tazas y las cosas de hojalata que tenía la gente
más bien pobre en sus casas, ¿no? Los ricos las podían sustituir, los pobres llamaban al ojalatero para que les reparara sus teteras y sus ollas. Robert Sterl, Trabajadores del Acero. Esto es ya enormemente impresionista, con colores de fuera de las fábricas, de fuera de las minas, de fuera de los talleres. Este es Pearl Hillstrom en la forja de el ancla en Söderfors. Los herreros trabajando duramente, haciendo un ancla. El otro día veía yo cómo se hace un ancla con un martillo neumático de los actuales, y me imaginaba yo, por haber visto esto, cómo se podía hacer eso hace 100 años cuando no existían esos aparatos. Adolf von Menzel, la acería que hace rodillos de acero rodillos de hierro, de acero, de hierro, perdón, según lo que veo. Los estibadores. O me salté una. Puedo haberme saltado una. Sí, me salté alguna. Otra forja. Los nombres, de todos modos, los nombres están al final para que ustedes busquen a los autores en todos lados. Estos sí son los estibadores. Es la gente que descarga barcos y que en el rato en que no hay barcos que descargar parece que no hacen nada, cuando lo que hacen es recuperar fuerzas. Y finalmente, una visión totalmente esperable de la revolución industrial, con sus chimeneas sobre todo, pero que la enriquece a mis ojos la presencia de muchísimas personas que tienen allí una especie de mercado donde viven, porque la revolución industrial fue vida, aunque fuera vida terrible para muchos, pero fue el principio de otra vida distinta. Porque como lo he dicho muchas veces, en la revolución industrial, gracias a la revolución industrial, se creó riqueza como nunca se había creado. Luego tuvieron que llegar otros a decir, está muy bien que se cree tanta riqueza, pero hay que repartirla. No es para todos. Esta es la lista de pintores que han visto ustedes. La dejo aquí un poco, para hacer una captura de pantalla. Pueden luego ir a la presentación del segmento que va a quedar cortado, o en YouTube está también otra vez todo el streaming. Y pueden ir buscando a estos maravillosos, extraordinarios pintores que casi puedo apostar que no hayan ustedes oído hablar de ninguno de ellos. Y creo que son pintores profundamente humanos, pintores profundamente dedicados a contar las historias humanas, que son las únicas historias que vale la pena contar. O eso creo yo.